Hay algo que muchas mujeres sienten pero pocas saben explicar con palabras, una especie de cambio interno que no se ve a simple vista pero que transforma completamente la forma en la que viven, aman y se relacionan con el mundo. Porque no se trata de cambiar por fuera ni de volverse alguien diferente para agradar, se trata de recordar quién eres cuando dejas de conformarte con menos de lo que mereces, y ahí es donde todo empieza a moverse, porque una mujer con energía alta ya no acepta lo que antes toleraba en silencio, ya no se queda donde no crece, ya no insiste donde no es elegida, y eso, aunque suene simple, cambia absolutamente todo, porque deja de perseguir validación, deja de buscar aprobación constante y empieza a construir una relación sólida consigo misma, y cuando eso pasa, su presencia cambia, su mirada cambia, la forma en la que entra en una habitación cambia. Incluso la forma en la que las personas reaccionan a ella empieza a ser diferente, porque hay algo que no sé. Puede fingir, y es la energía de una mujer que se ha elegido de verdad, que ha dejado de negociar sus límites por miedo a perder a otros y que ha entendido que perderse a sí misma siempre fue el precio más alto, y no, este proceso no es cómodo, porque implica soltar versiones antiguas de ti, implica decir no donde antes decías sí, implica incomodar a personas que estaban acostumbradas a una versión tuya más fácil, más silenciosa, pero también implica algo mucho más poderoso, empezar a vivir desde la autenticidad y no desde la carencia, porque una mujer con alta vibración no se mueve desde la necesidad sino desde la elección, no ama desde el vacío sino desde la plenitud, no espera ser rescatada porque entiende que su valor no depende de quién se queda sino de cómo ella se sostiene a sí misma, y en ese punto algo cambia para siempre, porque deja de conformarse con migajas disfrazadas de amor, deja de romantizar la falta de reciprocidad. Deja de justificar lo que en el fondo sabe que no está bien, y empieza a ver con claridad, una claridad que a veces duele, pero que también libera, porque cuando ves de verdad, ya no puedes volver a hacerte la ciega, y ahí es donde muchas relaciones cambian, donde muchas dinámicas se rompen, donde muchas máscaras caen, porque su energía ya no encaja con lo que antes toleraba, y aunque eso pueda traer soledad por momentos, también abre la puerta a conexiones mucho más reales, más sanas y más alineadas, porque lo que llega desde la verdad siempre se siente diferente, y eso es lo que casi nadie dice, que elevar tu energía no es volverte perfecta, es volverte honesta contigo misma, es dejar de traicionarte en pequeñas decisiones diarias, es dejar de quedarte donde tu intuición ya gritó que no, es empezar a escucharte incluso cuando eso implique cambiar de dirección, y cuando una mujer entra en ese proceso, ya no hay vuelta atrás, porque empieza a reconocerse en otro nivel, empieza a elegir distinto, empieza a vibrar distinto, y eso inevitablemente transforma su realidad, porque lo que toleras define lo que vives, y cuando dejas de tolerar menos, empiezas a abrir espacio para más, para algo mejor, para algo que sí esté a tu altura, y ahí es donde todo comienza, en ese instante en el que decides que ya no quieres lo mismo de siempre, en el que sientes que estás lista para algo más profundo, más real y más tuyo, porque hay cosas que una mujer con esta energía simplemente ya no hace, no porque alguien se lo enseñó, sino porque su nivel de conciencia ya no se lo permite, y si algo dentro de ti está resonando con esto, entonces no es casualidad, es porque ya estás empezando a cambiar. Y aquí es donde muchas empiezan a sentirse diferentes sin saber exactamente por qué, como si ya no encajaran del todo en los mismos lugares, en las mismas conversaciones o incluso con las mismas personas. Y no es que algo esté mal contigo, es que algo dentro de ti está evolucionando, porque cuando una mujer comienza a elevar su energía, su percepción cambia antes que su realidad, empieza a notar detalles que antes ignoraba, empieza a sentir incomodidad donde antes había costumbre, empieza a cuestionar dinámicas que durante años parecían normales, y eso puede ser desconcertante, porque nadie te prepara para ese momento en el que ya no puedes volver a ser la versión de antes, aunque lo intentes, porque hay una parte de ti que ya despertó, y cuando despiertas, lo ves todo distinto, ves la falta de reciprocidad, ves las palabras vacías, ves los esfuerzos a medias, ves donde das más de lo que recibes, y también ves donde te has estado conformando por miedo a quedarte sola, y esa realización no siempre es cómoda, de hecho muchas veces duele, porque implica aceptar verdades que habías evitado, pero al mismo tiempo tiene algo profundamente liberador, porque te devuelve el poder. Te recuerda que puedes elegir distinto, que no estás obligada a repetir patrones solo porque son conocidos, que no tienes que quedarte en lo que ya no se siente bien solo porque una vez lo hizo, y sin embargo, este camino no es para todas, no porque unas sean mejores que otras, sino porque no
Todas están listas para cuestionarse de verdad, no todas están dispuestas a soltar lo familiar aunque duela, no todas quieren atravesar la incomodidad que viene antes de la expansión, porque crecer implica incomodarte, implica perder certezas, implica soltar identidades que ya no te representan, y eso puede dar miedo. Por eso muchas prefieren quedarse donde están, incluso si eso significa seguir repitiendo lo mismo, pero tú, si estás aquí, probablemente ya estás sintiendo ese cambio. Esa sensación de que hay algo más, de que tu vida puede ser diferente, de que mereces relaciones más sanas, más honestas, más recíprocas, y no es una ilusión, es una señal. Una señal de que estás lista para dejar de aceptar menos de lo que sabes que vales, de que estás empezando a ver con claridad lo que antes normalizabas, y eso, aunque al principio te haga sentir fuera de lugar, en realidad es el inicio de algo mucho más alineado contigo, porque cuando una mujer eleva su energía, inevitablemente deja de encajar en espacios donde antes sobrevivía, y eso no es pérdida, es redirección, es la vida moviéndote hacia algo que sí esté en tu frecuencia, hacia personas que sí puedan encontrarte desde un lugar real, hacia experiencias que no te hagan dudar de tu valor, y aunque ahora mismo no todo esté claro, aunque haya dudas, aunque haya momentos de soledad o confusión, hay algo que sí es seguro, no puedes desver lo que ya viste, no puedes dejar de sentir lo que ya despertó en ti, y eso significa que ya no hay vuelta atrás, significa que estás en un proceso que, aunque incómodo, te está acercando a una versión más auténtica, más consciente y más poderosa de ti misma. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, en ese punto en el que ya no puedes conformarte con lo de antes, aunque todavía no tengas completamente claro lo que viene después, porque el simple hecho de no aceptar lo mismo ya es un cambio enorme, y lo que viene, aunque aún no lo veas del todo, empieza a alinearse con esa nueva energía que estás construyendo. Y si has llegado hasta aquí, hay algo importante que necesitas saber, porque todo esto no es solo una reflexión bonita ni palabras que suenan bien, esto tiene un propósito muy claro, y es que hoy vas a empezar a ver con otros ojos muchas cosas que antes pasaban desapercibidas, vas a entender por qué te has sentido diferente últimamente, por qué ya no te llena lo mismo, por qué ciertas actitudes ya no te parecen normales aunque antes las justificabas, y sobre todo, vas a reconocer patrones que quizás llevas repitiendo más tiempo del que te gustaría admitir, pero no desde la culpa, sino desde la conciencia, porque cuando una mujer entiende lo que está pasando dentro de ella, deja de atacarse y empieza a transformarse, y eso cambia completamente el juego, porque ya no se trata de reaccionar por impulso, sino de elegir desde un lugar mucho más claro, mucho más conectado contigo misma, y eso es exactamente lo que te vas a llevar de aquí, claridad, esa claridad que te permite poner límites sin sentirte culpable, que te permite alejarte sin tener que dar mil explicaciones, que te permite dejar de insistir donde ya viste que no hay reciprocidad. Porque una mujer con energía alta no necesita convencer a nadie de su valor, lo sabe, lo siente y lo sostiene, incluso cuando eso implica soltar lo que le duele, y sí, también vas a entender algo que puede cambiar por completo tu forma de relacionarte, que muchas veces no es que estés pidiendo demasiado, es que estabas pidiendo en el lugar equivocado, a personas que no podían o no querían darte lo que necesitabas, y eso no te hace difícil, no te hace intensa, no te hace demasiado, te hace consciente, te hace selectiva, te hace alguien que ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que realmente desea, y esa es una de las mayores transformaciones que puede vivir una mujer, porque cuando dejas de adaptarte a lo mínimo, empiezas a alinearte con lo que sí está a tu nivel, y eso no sucede por casualidad. Sucede porque cambiaste tu forma de elegir, porque dejaste de ignorar tu intuición, porque empezaste a escucharte de verdad, incluso cuando esa voz interna te pedía tomar decisiones incómodas. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido, porque cada punto que viene no es solo una idea más, es un espejo, una oportunidad de verte, de reconocerte, de darte cuenta en qué lugar estás hoy y hacia dónde quieres moverte, porque esto no se trata de compararte con nadie, se trata de volver a ti, de reconectar con tu valor real, con ese que no depende de la validación externa, con ese que no cambia según quién se quede o quién se vaya, y cuando conectas con eso, ya no hay necesidad de forzar nada, lo que es para ti se queda desde un lugar natural, sin juegos, sin dudas constantes, sin tener que preguntarte todo el tiempo que hiciste mal, porque entiendes que lo que es correcto para ti no te confunde, no te reduce, no te hace sentir insegura de forma constante, y esa comprensión vale más que cualquier consejo superficial, porque te devuelve el control de tu vida emocional, te saca del lugar de espera y te pone en el lugar de elección, y eso es exactamente lo que empieza a pasar cuando elevas tu energía.
Dejas de esperar a que las cosas cambien afuera y empiezas a cambiar tú por dentro, y desde ahí, todo lo demás se reorganiza, porque lo que toleras, lo que eliges y lo que permites empieza a alinearse con esa nueva versión de ti, y eso, aunque no siempre sea fácil, siempre vale la pena, porque te acerca cada vez más a una vida que sí se siente coherente contigo, una vida donde no tienes que traicionarte para encajar, donde no tienes que conformarte para no estar sola, donde puedes ser tú, completa, clara y segura, sin pedir permiso, y ese es el verdadero objetivo de todo esto, que no solo entiendas estas ideas, sino que empieces a aplicarlas, a vivirlas y a convertirlas en parte de tu día a día, porque ahí es donde ocurre el cambio real. Seguro que has vivido esto más de una vez, ese momento en el que das un poco más de lo que recibes pero te dices a ti misma que no pasa nada, que es normal, que las cosas ya mejorarán, que quizás la otra persona solo está pasando por un mal momento, y sin darte cuenta empiezas a justificar pequeñas acciones que en el fondo sabes que no están alineadas contigo, como esperar mensajes que tardan demasiado en llegar, como aceptar planes a medias, como sentir que tienes que esforzarte más para mantener algo que debería fluir de forma natural, y lo más curioso es que, aunque por fuera todo parezca tranquilo, por dentro hay una incomodidad que no puedes ignorar del todo, una sensación constante de que algo no está bien, de que estás dando desde un lugar donde no hay reciprocidad real, pero aún así te quedas, porque hay una parte de ti que espera que cambie, que cree que si das un poco más, si entiendes un poco más, si eres un poco más paciente, entonces todo se va a acomodar, y ahí es donde muchas mujeres se pierden sin darse cuenta, porque empiezan a desconectarse de lo que sienten para sostener algo que no las está sosteniendo a ellas, empiezan a adaptarse a lo mínimo, a normalizar la falta de claridad, a romantizar la incertidumbre, y poco a poco dejan de preguntarse si realmente son felices, porque están demasiado ocupadas intentando que todo funcione, y tal vez también te ha pasado en otros aspectos, en amistades donde siempre eres tú la que escucha pero rara vez la que es escuchada, en trabajos donde das todo pero sientes que nunca es suficiente, en situaciones donde sabes que podrías exigir más pero decides callar para evitar conflictos, y todo eso se va acumulando. Se va convirtiendo en una especie de cansancio emocional que no siempre sabes de dónde viene, pero que está ahí, presente, recordándote que hay algo que necesita cambiar, y es precisamente en ese punto donde empieza la verdadera conexión contigo misma. Porque cuando te detienes un momento y te preguntas con honestidad qué estás sintiendo, qué estás tolerando y por qué, empiezas a ver patrones que antes estaban ocultos, empiezas a darte cuenta de que no era casualidad, de que no era solo mala suerte, de que había decisiones, límites no puestos, señales ignoradas, intuiciones silenciadas, y eso no es para culparte, es para despertarte, porque una vez que lo ves, tienes la oportunidad de hacerlo diferente, de elegirte en lugar de adaptarte, de priorizarte en lugar de postergarte, de escuchar esa voz interna que siempre ha estado ahí pero que quizás habías aprendido a ignorar, y lo más importante es que empiezas a entender que no necesitas llegar al límite para cambiar, que no tienes que romperte para darte cuenta de tu valor, que puedes empezar a elegir distinto desde ahora, desde pequeños detalles, desde decisiones cotidianas, desde la forma en la que respondes, en la forma en la que te posicionas, en la forma en la que dejas de aceptar lo que antes parecía normal pero ya no se siente bien, y esa es la clave, empezar a notar, empezar a conectar, empezar a reconocerte en esas situaciones donde antes te perdías, porque ahí es donde se construye una mujer con energía alta, no en grandes discursos, sino en pequeños momentos de conciencia donde decide no traicionarse más, donde decide no conformarse más, donde decide que lo que siente importa y que su bienestar no es negociable, y si todo esto te resulta familiar, no es coincidencia, es porque ya estás empezando a verte con más claridad, y eso es el primer paso para cambiarlo todo. Y si todo esto te ha resonado de alguna manera, hay algo que necesitas escuchar con claridad, porque muchas veces lo que más nos cuesta no es cambiar, sino aceptar que lo que sentimos es válido, que no estamos exagerando, que no somos demasiado sensibles ni demasiado intensas como quizás nos hicieron creer en algún momento, porque una mujer que empieza a elevar su energía también empieza a dejar de minimizar lo que siente, deja de justificar lo injustificable y deja de adaptarse a situaciones que le generan incomodidad constante, pero antes de llegar ahí, hay una etapa donde la duda aparece, donde te cuestionas a ti misma, donde te preguntas si tal vez estás pidiendo demasiado, si deberías ser más paciente, más comprensiva, más flexible, y es justo en ese punto donde muchas vuelven atrás, donde vuelven a acomodarse en lo conocido aunque no las haga felices. Porque validar lo que sientes implica asumir que hay cosas que necesitan cambiar, y eso puede dar miedo,
pero aquí está la verdad que nadie te dice lo suficiente. Si algo dentro de ti se siente mal de forma constante, no es casualidad, no es drama, no es una exageración, es información. Es tu intuición hablándote de la única forma que no puedes ignorar, a través de la emoción, a través de esa incomodidad que vuelve una y otra vez hasta que decides escucharla, y no necesitas pruebas externas para justificar lo que sientes, no necesitas que alguien más confirme que algo está mal para permitirte actuar, porque cuando una mujer empieza a confiar en su percepción, deja de depender de validación externa y empieza a sostenerse desde dentro, y eso cambia todo, porque ya no se queda esperando a que otros reconozcan lo que ella ya sabe, ya no necesita explicarse tanto, ya no necesita convencer a nadie de por qué algo le afecta, simplemente lo reconoce, lo acepta y actúa en consecuencia, y eso no la hace egoísta, la hace consciente, la hace responsable de su bienestar emocional, y hay algo muy importante en esto. Validar lo que sientes no significa reaccionar impulsivamente ni tomar decisiones desde el dolor, significa escucharte con honestidad, darte espacio para entender qué te está pasando y desde ahí elegir con claridad, sin autoengaño, sin minimizarte, sin volver a traicionarte por miedo a perder algo o a alguien, porque cuando dejas de validarte, empiezas a permitir cosas que en el fondo sabes que no están alineadas contigo, empiezas a negociar tus límites, empiezas a callar lo que te molesta. Empiezas a adaptarte de nuevo, y ahí es donde pierdes tu centro, pero cuando te validas, cuando te dices a ti misma esto que siento importa, algo se ordena dentro de ti, algo se vuelve más firme, más claro, más estable, y desde ese lugar es mucho más fácil tomar decisiones que realmente te respeten, decisiones que no te dejen con esa sensación de haberte fallado a ti misma, porque al final del día, eso es lo que más pesa, no lo que los demás hicieron o dejaron de hacer, sino las veces que tú sabías y aún así elegiste ignorarlo, y esto no es para juzgarte, es para liberarte, porque en el momento en que empiezas a validar tu experiencia, recuperas tu poder, dejas de cuestionarte tanto y empiezas a confiar más en ti, en tu criterio, en tu intuición, en esa voz interna que siempre ha estado ahí, esperando a que le des el espacio que merece, y ese es uno de los pasos más importantes para convertirte en una mujer con energía alta, dejar de dudar de ti misma y empezar a reconocerte. Incluso cuando eso implique ver cosas que no querías ver, incluso cuando eso implique aceptar que mereces algo distinto, algo mejor, algo que sí esté alineado con lo que sientes y con lo que eres hoy. Y es aquí donde la diferencia se vuelve imposible de ignorar, porque cuando empiezas a observar con atención, te das cuenta de que hay dos formas muy distintas de vivir, dos formas de relacionarte, dos formas de posicionarte ante la vida, y durante mucho tiempo quizás estuviste en piloto automático, haciendo lo que veías, aceptando lo que parecía normal, siguiendo dinámicas que nunca cuestionaste del todo, como esperar a que te elijan en lugar de elegir tú, como dar más para sentirte suficiente. Como quedarte en situaciones ambiguas esperando claridad de alguien que nunca la ofreció, y eso no te hacía débil, simplemente estabas funcionando desde un lugar aprendido, desde una versión de ti que creía que el amor, la validación y la tranquilidad venían de afuera, pero cuando una mujer eleva su energía, ese enfoque cambia por completo, porque deja de vivir desde la carencia y empieza a vivir desde la conciencia, deja de reaccionar automáticamente y empieza a observar, deja de adaptarse a todo y empieza a discernir que sí y que no, y ahí es donde el contraste se vuelve evidente, porque mientras muchas siguen justificando comportamientos que no les hacen bien, ella empieza a poner límites sin necesidad de explicarse demasiado, mientras muchas siguen esperando señales claras, ella entiende que la falta de claridad ya es una respuesta, mientras muchas siguen intentando encajar. Ella empieza a priorizar su paz incluso si eso significa no pertenecer a ciertos espacios, y esto no se trata de superioridad, se trata de evolución, se trata de un cambio interno que inevitablemente se refleja afuera, porque cuando cambias tu forma de verte, cambias tu forma de permitir, y cuando cambias lo que permites, cambia lo que atraes, y esto puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a una versión tuya más flexible, más dispuesta a aceptar lo mínimo, porque ahora ya no reaccionas igual, ya no te quedas callada cuando algo no te parece. Ya no sostienes conversaciones vacías solo por no generar incomodidad, ya no haces esfuerzos unilaterales esperando que el otro algún día los valore, y ese cambio, aunque necesario, no siempre es bien recibido, porque no todos están preparados para encontrarse con una mujer que se respeta, que se elige y que no negocia su bienestar emocional, y ahí es donde muchas veces aparece la presión externa, comentarios que intentan hacerte dudar, actitudes que buscan que vuelvas a tu versión anterior. Esa que era más fácil de manejar, pero cuando realmente elevas tu energía,
ya no puedes volver ahí, porque sabes lo que cuesta reconstruirte, sabes lo que implica volver a escucharte, sabes lo que significa salir de patrones que te mantenían en lugares donde no eras feliz, y no estás dispuesta a perder eso otra vez, y aquí está la clave de todo este contraste, no es que ahora seas fría, distante o inalcanzable, es que eres selectiva, es que eres consciente, es que ya no confundes intensidad con conexión y atención con interés real, es que entiendes que no todo lo que llega merece quedarse y que no todo lo que se siente fuerte es sano, y esa claridad te permite moverte diferente, elegir diferente, responder diferente, porque ya no estás actuando desde la necesidad de ser aceptada, sino desde el deseo de estar en espacios que realmente sumen a tu vida, y cuando empiezas a vivir desde ahí, el cambio no es solo interno, se vuelve visible, se nota en tus decisiones, en tus límites, en tu energía, y sobre todo en lo que decides dejar de tolerar, porque al final, la verdadera diferencia no está en lo que haces, sino en lo que ya no estás dispuesta a permitir. Y después de todo esto, hay algo que empieza a tomar forma de manera casi natural, como si cada experiencia, cada duda y cada momento de claridad te hubieran estado preparando para ver esto con otros ojos. Porque ya no estás en el mismo lugar de antes, ya no miras desde la ingenuidad ni desde la necesidad de encajar, ahora hay una parte de ti mucho más despierta, mucho más atenta, que empieza a unir las piezas, que empieza a entender por qué ciertas cosas no funcionaron, por qué algunas conexiones nunca se sintieron del todo bien y porque hubo momentos en los que, aunque todo parecía correcto por fuera, algo dentro de ti no terminaba de estar en paz, y esa comprensión no llega de golpe, llega poco a poco, a través de pequeñas realizaciones que se van acumulando hasta que ya no puedes ignorarlas, hasta que empiezas a ver patrones donde antes veías coincidencias, hasta que entiendes que no era mala suerte, sino falta de límites, falta de claridad o incluso falta de conexión contigo misma. Y lejos de ser algo negativo, esto es lo que te da poder, porque cuando entiendes, puedes elegir distinto, cuando ves, puedes cambiar, y ahí es donde todo empieza a reorganizarse, porque ya no estás buscando respuestas afuera con la misma urgencia, ya no estás intentando que alguien más te dé lo que tú misma no te estabas dando, ahora hay una intención más clara, más firme, de construir algo diferente, empezando por ti, por cómo te tratas, por cómo te hablas, por lo que decides permitir en tu vida. Y eso abre la puerta a una nueva forma de vivir, una forma más consciente, más alineada, más honesta, donde ya no tienes que forzar tanto, donde no necesitas convencer ni perseguir, donde lo que llega lo hace desde un lugar más coherente con quien eres hoy, y aunque todavía haya dudas o momentos de inseguridad, hay algo que ya no cambia, y es tu nivel de conciencia, porque una vez que empiezas a verte con claridad, ya no puedes volver a ignorarte. Ya no puedes volver a hacer como si no supieras, y eso es lo que marca el inicio real de tu transformación, no los cambios externos, sino ese cambio interno que redefine la forma en la que te relacionas contigo y con el mundo. Y por eso lo que viene ahora es importante, porque no se trata solo de ideas o conceptos, se trata de comportamientos concretos, de decisiones reales, de cosas que empiezas a hacer o a dejar de hacer cuando estás en este nivel de energía, cosas que tal vez antes te parecían normales pero que ahora ya no encajan contigo, acciones que reflejan ese cambio interno del que hemos estado hablando, y es justo ahí donde se vuelve más evidente todo este proceso, en lo cotidiano, en lo simple, en esos detalles que definen tu estándar, tu valor y tu forma de posicionarte, porque al final, no es lo que dices lo que marca la diferencia, es lo que haces de forma constante, es lo que eliges incluso cuando nadie está mirando, es lo que decides tolerar o no tolerar en tu día a día. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, paso a paso, porque cada uno de estos puntos no es casualidad, es el reflejo de una mujer que ha decidido no volver a conformarse, que ha decidido elevar su nivel y sostenerlo, incluso cuando eso implica incomodidad, cambios o nuevas decisiones, y si has llegado hasta aquí, es porque estás más que lista para reconocerlo también en ti. Una mujer con energía alta aprende a poner límites claros sin sentir la necesidad de justificarse constantemente, y esto no sucede de un día para otro. Es el resultado de muchas experiencias donde entendió que cada vez que decía sí cuando en realidad quería decir no, se alejaba un poco más de sí misma, que cada vez que callaba para evitar incomodar, terminaba cargando con una incomodidad mucho mayor por dentro, y que cada vez que priorizaba a otros por miedo a perderlos, en realidad se estaba perdiendo a sí misma, y ese nivel de conciencia cambia completamente su forma de relacionarse, porque deja de ver los límites como algo negativo o egoísta y empieza a entenderlos como una forma de respeto, no solo hacia los demás, sino sobre todo hacia ella misma, porque un límite no es un rechazo, no es una barrera para alejar,
Es una línea clara que define hasta dónde estás dispuesta a llegar y qué cosas ya no forman parte de tu vida, y cuando una mujer realmente integra esto, deja de negociar su bienestar emocional, deja de adaptarse a dinámicas que no le hacen bien, deja de tolerar actitudes que antes justificaba por costumbre o por miedo, y empieza a posicionarse desde un lugar mucho más firme, mucho más claro, donde no necesita elevar la voz ni entrar en conflictos innecesarios para hacerse respetar, porque su coherencia habla por sí sola, porque sus acciones son consistentes con lo que dice y con lo que siente, y eso genera un cambio profundo en su entorno, porque las personas empiezan a percibir que ya no pueden acceder a ella de la misma forma, que ya no pueden cruzar ciertos límites sin consecuencias, que ya no pueden esperar la misma disponibilidad de antes, y aunque eso puede incomodar a algunos, también filtra de manera natural quién sí está dispuesto a respetarla y quién no, y ese filtro es esencial, porque le permite rodearse de relaciones más sanas, más equilibradas, más recíprocas, donde no tiene que estar explicando constantemente por qué algo le molesta o por qué algo no le parece bien, porque está con personas que tienen la capacidad de entenderlo sin necesidad de que ella se desgaste en justificar cada emoción, y algo muy importante en este proceso es que deja de sentir culpa por priorizarse, porque entiende que decir no a otros muchas veces es decirse sí a sí misma, que poner un límite no destruye lo que es real, sino que revela lo que no lo es, y que quien realmente quiere estar en su vida va a encontrar la forma de respetar esos límites en lugar de cuestionarlos o intentar cruzarlos, y esta forma de actuar no solo mejora sus relaciones, también transforma su relación interna, porque empieza a confiar más en sí misma, en su criterio, en su intuición, en su capacidad de decidir qué es lo mejor para ella sin necesidad de aprobación externa. Y esa confianza se construye precisamente en esos momentos donde antes dudaba pero ahora actúa con claridad, donde antes cedía pero ahora se mantiene firme, donde antes se adaptaba pero ahora se elige, y poco a poco, esa nueva forma de actuar se convierte en su estándar, en su forma natural de moverse en el mundo, ya no como una reacción, sino como una expresión auténtica de su valor, y ahí es donde se vuelve evidente que su energía cambió, porque ya no está disponible para lo que no está a su nivel, ya no está abierta a lo que no es coherente con lo que quiere construir, y aunque eso reduzca ciertas opciones, en realidad eleva la calidad de todo lo que permanece, porque lo que se queda lo hace desde el respeto, desde la claridad y desde una conexión mucho más real. Y eso es exactamente lo que una mujer con energía alta ya no está dispuesta a negociar. Una mujer con energía alta se vuelve profundamente selectiva con su entorno, y esto no significa que se aísle ni que rechace a todo el mundo. Significa que desarrolla una sensibilidad mucho más fina para percibir qué personas, espacios y dinámicas suman a su vida y cuáles la drenan, y esa claridad cambia por completo la forma en la que se relaciona, porque deja de mantenerse en vínculos por costumbre, por historia o por miedo a quedarse sola, y empieza a elegir desde la coherencia, desde cómo se siente después de compartir con alguien, desde la energía que se genera en ese intercambio, porque entiende que no todo el mundo tiene acceso a ella en el mismo nivel, que no todas las personas pueden ocupar el mismo espacio en su vida, y que cuidar su energía también es una forma de amor propio, y este cambio no siempre es fácil, porque implica tomar distancia de lugares y personas que formaron parte de su historia, implica aceptar que no todas las conexiones evolucionan al mismo ritmo. Implica reconocer que hay relaciones que cumplieron su ciclo aunque en algún momento hayan sido importantes, pero lejos de verlo como una pérdida, empieza a entenderlo como un proceso natural de crecimiento. Porque cuando tú cambias, tu entorno también tiene que cambiar, y no por rechazo, sino por alineación, porque lo que antes era compatible contigo puede dejar de serlo cuando elevas tu nivel de conciencia. Y eso no significa que haya algo malo en el otro, simplemente ya no está en la misma frecuencia que tú, y esa comprensión le permite soltar sin resentimiento, sin necesidad de conflicto, sin dramatizar lo que simplemente es parte del proceso, y al mismo tiempo le permite abrir espacio para nuevas conexiones, más conscientes, más sanas, más recíprocas, donde no tiene que explicarse tanto, donde no tiene que bajar su nivel para encajar, donde puede ser ella misma sin sentir que tiene que adaptarse constantemente. Y algo clave en esto es que deja de romantizar el esfuerzo unilateral. Deja de creer que tiene que trabajar tanto para que una relación funcione, deja de pensar que con suficiente paciencia todo se puede sostener, porque entiende que lo que es real fluye, que lo que es sano se construye entre dos, que lo que es recíproco no se siente como una lucha constante, y esa comprensión le permite tomar decisiones más claras, más firmes, más alineadas con lo que realmente quiere, porque ya no se conforma con conexiones a medias, con conversaciones superficiales o con
vínculos que no aportan valor a su vida, y esto también se refleja en cómo gestiona su tiempo, porque empieza a priorizar espacios que le nutren, actividades que le aportan, momentos que le permiten crecer, y deja de invertir energía en situaciones que la dejan vacía, confundida o emocionalmente agotada, y todo esto construye una base mucho más sólida, porque su entorno empieza a reflejar su nivel interno, empieza a alinearse con la mujer en la que se está convirtiendo, y eso tiene un impacto directo en su bienestar, en su claridad mental, en su estabilidad emocional, porque cuando estás rodeada de lo correcto, todo se siente más ligero, más natural, más en paz. Y aunque este nivel de selección pueda parecer exigente desde afuera, en realidad es simplemente una consecuencia de haber entendido tu valor, de haber aprendido a respetarte y de haber decidido que ya no todo tiene un lugar en tu vida, porque una mujer con energía alta no se rodea por miedo, se rodea por elección, y esa elección lo cambia todo. Una mujer con energía alta deja de confundir el amor propio con egoísmo, y esta distinción transforma completamente su manera de vivir y de relacionarse, porque durante mucho tiempo quizás aprendió que priorizarse era algo negativo, que pensar en sí misma antes que en los demás era sinónimo de ser fría, distante o poco empática, y desde ahí empezó a colocarse en segundo plano sin darse cuenta, a postergarse, a ceder, a adaptarse constantemente para mantener la armonía, para no generar conflictos, para no perder a otros, pero con el tiempo entendió que ese tipo de comportamiento no la hacía más amorosa, la hacía más desconectada de sí misma, más cansada, más confundida, y fue ahí donde empezó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor propio, porque se dio cuenta de que no se trata de ponerse por encima de los demás ni de ignorar las necesidades ajenas, se trata de incluirse a sí misma en la ecuación, de no desaparecer para que otros estén cómodos, de no sacrificar su bienestar para sostener algo que no es equilibrado, y esa comprensión marca un antes y un después, porque deja de actuar desde la culpa cuando se elige, deja de sentirse responsable por todo lo que otros sienten o esperan, deja de cargar con lo que no le corresponde, y empieza a moverse desde un lugar mucho más sano, donde puede dar, pero no desde el vacío, donde puede estar para otros, pero sin abandonarse, donde puede amar, pero sin perderse en el proceso, y eso se refleja en pequeños detalles que lo cambian todo, en cómo responde, en que acepta, en que decide soltar, en cómo se habla a sí misma cuando comete un error, en cómo se cuida incluso cuando nadie más lo hace, porque el amor propio deja de ser una idea abstracta y se convierte en una práctica diaria, en decisiones concretas que construyen una relación más sólida consigo misma, y esa relación interna es la base de todo lo demás, porque cuando una mujer se trata con respeto, con paciencia y con honestidad, ya no tolera menos de eso afuera, ya no normaliza dinámicas que la minimizan, ya no se queda en lugares donde tiene que luchar constantemente por sentirse suficiente, porque ya no está buscando que alguien más le dé lo que ella misma se ha empezado a dar, y eso cambia la calidad de sus relaciones, porque deja de atraer desde la carencia y empieza a conectar desde la plenitud. Deja de aferrarse por miedo y empieza a elegir por coherencia, deja de idealizar y empieza a ver con claridad, y aunque esto pueda significar que algunas personas se alejen, también significa que lo que se queda tiene una base mucho más real, mucho más sana, mucho más alineada con quien es hoy. Y algo fundamental en todo esto es que deja de explicarse tanto, deja de sentir que tiene que justificar por qué necesita espacio, por qué decide ir más despacio, por qué ya no quiere lo mismo de antes. Simplemente lo reconoce y actúa en consecuencia, porque entiende que no todo el mundo va a comprender su proceso, pero eso no invalida lo que está construyendo, y desde ese lugar, su amor propio deja de depender de la aprobación externa, se vuelve interno, estable, constante, y eso le da una seguridad diferente, una calma que no necesita demostrarse, una confianza que no depende de circunstancias externas, y es precisamente eso lo que define a una mujer con energía alta, no la perfección, no la ausencia de dudas, sino la capacidad de volver a sí misma, de elegirse una y otra vez, incluso cuando es incómodo. Incluso cuando implica cambiar, incluso cuando implica dejar atrás lo que ya no está alineado, porque entiende que el verdadero amor propio no siempre se siente fácil, pero siempre se siente correcto. Una mujer con energía alta empieza a elegir desde el deseo y no desde la necesidad, y esta diferencia, aunque parezca sutil, transforma completamente su manera de tomar decisiones, de vincularse y de construir su vida. Porque durante mucho tiempo quizás actuó desde la carencia sin darse cuenta, desde ese impulso interno de llenar vacíos, de evitar la soledad, de buscar afuera lo que no terminaba de encontrar dentro. Y desde ahí es fácil confundirse, es fácil aferrarse a personas que no están
realmente disponibles, es fácil aceptar menos de lo que se quiere solo por no perder lo poco que hay, es fácil justificar lo que no es claro, lo que no es recíproco, lo que no es suficiente, porque cuando hay necesidad, cualquier cosa que se acerque a lo que deseas puede parecer válida, aunque en el fondo no lo sea. Pero cuando una mujer eleva su energía, empieza a darse cuenta de esto con una claridad que no se puede ignorar. Empieza a notar la diferencia entre querer compartir su vida con alguien y necesitar a alguien para sentirse completa. Empieza a reconocer cuando está eligiendo desde un lugar sano y cuando está reaccionando desde el miedo, y esa conciencia le permite hacer algo muy poderoso: detenerse antes de actuar, cuestionarse antes de entregarse, observar antes de idealizar, y eso cambia completamente el resultado de sus decisiones, porque ya no se lanza a vínculos solo por la emoción del momento, ya no se queda en situaciones ambiguas esperando que se conviertan en algo más, ya no invierte energía donde no hay señales claras de reciprocidad, porque entiende que lo que empieza desde la confusión difícilmente se transforma en claridad, y esta forma de posicionarse no la vuelve distante ni fría, la vuelve consciente, la vuelve dueña de su tiempo, de su energía y de su atención, porque deja de regalarse donde no hay un espacio real para ella, deja de insistir donde no es elegida, deja de forzar lo que no fluye. Y empieza a moverse desde un lugar mucho más alineado con lo que realmente quiere construir, y esto también se refleja en otros aspectos de su vida, en las decisiones que toma sobre su trabajo, sus proyectos, sus amistades, su estilo de vida, porque deja de hacer cosas solo por obligación o por presión externa y empieza a preguntarse si realmente lo desea, si realmente le aporta, si realmente está alineado con la vida que quiere crear, y aunque esto implique decir no más veces, cambiar de dirección o salir de zonas conocidas, también le permite construir una realidad mucho más coherente con quien es, porque cada elección deja de ser una reacción automática y se convierte en una decisión consciente, y eso le da un poder enorme, porque ya no está a merced de lo que pasa, está participando activamente en lo que crea, y algo muy importante en este proceso es que deja de idealizar la escasez, deja de pensar que tiene que aprovechar cualquier oportunidad porque puede que no haya otra. Deja de creer que lo poco es mejor que nada, porque entiende que cuando eliges desde la necesidad, atraes más situaciones que refuerzan esa misma carencia, pero cuando eliges desde el deseo, desde la plenitud, desde el respeto hacia ti misma, empiezas a abrir espacio para algo completamente diferente, algo que no nace del miedo, sino de la coherencia, algo que no se sostiene por dependencia, sino por elección mutua. Y ese cambio de mentalidad es uno de los más poderosos, porque redefine lo que aceptas, lo que buscas y lo que construyes, y te coloca en un lugar donde ya no necesitas que algo funcione a toda costa, sino que estás dispuesta a esperar, a observar y a elegir solo aquello que realmente esté a tu nivel. Y eso, aunque a veces implique más tiempo o más paciencia, siempre termina llevándote a algo mucho más real, mucho más estable y mucho más alineado contigo. Una mujer con energía alta deja de creer en muchos de los mitos que durante años condicionaron su forma de amar, de vincularse y de verse a sí misma, y uno de los más importantes es la idea de que el amor tiene que doler para ser real, de que si algo no cuesta, no vale, de que las relaciones requieren sacrificio constante, paciencia infinita y la capacidad de aguantar situaciones que en el fondo no se sienten bien, y durante mucho tiempo quizás aceptó eso como una verdad incuestionable, justificando actitudes, esperando cambios, interpretando la intensidad como conexión y la incertidumbre como emoción, pero llega un punto en el que algo dentro de ella se rompe, o más bien, se despierta, y empieza a cuestionar todo eso, empieza a preguntarse por qué el amor tendría que sentirse como ansiedad, por qué debería normalizar la confusión, por qué tendría que conformarse con migajas emocionales solo porque en algún momento hubo algo que parecía especial, y es ahí donde comienza a desmontar esas creencias que la mantenían en dinámicas que no le hacían bien, porque entiende que el amor sano no se siente como una lucha constante, no te hace dudar de tu valor, no te deja en un estado permanente de incertidumbre, no depende de juegos, silencios o esfuerzos unilaterales para sostenerse, y esta comprensión cambia completamente su forma de interpretar lo que vive, porque ya no romantiza lo que la desgasta, ya no idealiza lo que la confunde, ya no se aferra a historias a medias, esperando que algún día se conviertan en lo que imaginó, y esto no la vuelve menos soñadora, la vuelve más consciente, más realista, más alineada con lo que verdaderamente merece, porque deja de perseguir emociones intensas y empieza a valorar la estabilidad, la coherencia, la tranquilidad emocional, esa sensación de paz que antes quizás le parecía aburrida pero que ahora reconoce como algo profundamente valioso, y también deja de creer que tiene que ganarse el amor, que tiene que demostrar constantemente su valor para ser elegida,
que tiene que adaptarse para que alguien se quede, porque entiende que lo que es para ella no necesita ser forzado, no necesita ser convencido, no necesita ser sostenido a costa de su bienestar, y esta forma de pensar la libera de una carga enorme, porque deja de responsabilizarse por lo que no depende de ella, deja de intentar cambiar a otros, deja de invertir energía en personas que no están dispuestas a construir algo real, y empieza a enfocar esa energía en sí misma, en su crecimiento, en su bienestar, en su claridad, y desde ahí todo cambia, porque ya no entra en dinámicas desde la ilusión ciega, entra desde la observación, desde la coherencia, desde la capacidad de ver lo que es y no lo que le gustaría que fuera, y eso le permite tomar decisiones mucho más sanas, mucho más alineadas, decisiones que no nacen del miedo a perder, sino del respeto hacia sí misma, y aunque esto implique dejar atrás ciertas ideas románticas o expectativas que tenía, también le permite construir algo mucho más real, mucho más estable, mucho más acorde con la mujer en la que se está convirtiendo, porque entiende que el verdadero amor no te pide que te pierdas, no te exige que te reduzcas, no te hace sentir que tienes que luchar constantemente para mantenerlo, el verdadero amor suma, acompaña, respeta y se construye desde dos personas que se eligen desde un lugar consciente, y esa es la única forma de amor que una mujer con energía alta está dispuesta a aceptar. Una mujer con energía alta deja de tolerar lo que antes normalizaba, y este cambio es uno de los más visibles, porque no se trata solo de lo que hace, sino de lo que ya no permite en su vida, de las cosas que antes pasaban desapercibidas o eran justificadas y que ahora simplemente no encajan con su forma de ser, con su nivel de conciencia y con el respeto que ha aprendido a tenerse, y esto no significa que se vuelva rígida o inflexible, significa que se vuelve clara, que entiende cuáles son sus límites emocionales, cuáles son sus valores y cuáles son las dinámicas que no está dispuesta a repetir, porque ya conoce el costo de ignorarlos, ya sabe lo que se siente quedarse en lugares donde no es valorada, donde no es escuchada o donde tiene que esforzarse demasiado para sostener algo que debería ser recíproco, y esa experiencia se convierte en aprendizaje, en un filtro interno que le permite detectar rápidamente cuando algo no está alineado, cuando una actitud no es coherente, cuando una conexión no tiene base real, y en lugar de dudar de sí misma como hacía antes, empieza a confiar en esa percepción, empieza a actuar en consecuencia sin necesidad de esperar a que la situación empeore para tomar una decisión, y eso marca una gran diferencia, porque ya no necesita llegar al límite para reaccionar, ya no necesita acumular frustración para poner un límite, ya no necesita pruebas extremas para validar lo que siente, simplemente lo reconoce y actúa, y esto se traduce en acciones concretas, en dejar de responder a lo que no es claro, en retirarse de conversaciones que no llevan a ningún lugar, en no aceptar planes a medias, en no tolerar faltas de respeto disfrazadas de bromas, en no justificar la falta de interés, en no quedarse en vínculos donde siempre es ella la que sostiene todo, y aunque desde afuera esto pueda parecer exigente, en realidad es una forma de autocuidado, es una forma de proteger su energía, su tiempo y su estabilidad emocional. Porque entiende que cada cosa que permite se convierte en un estándar, que cada vez que deja pasar algo que no le hace bien, está enviando un mensaje sobre lo que está dispuesta a aceptar, y ya no quiere seguir construyendo desde ese lugar, ya no quiere repetir patrones que la llevan a lo mismo, ya no quiere adaptarse a lo mínimo para no perder algo que en el fondo no la llena. Y este nivel de claridad también implica aceptar que no todo el mundo va a estar de acuerdo con sus decisiones, que habrá personas que se incomoden, que cuestionen su cambio, que intenten hacerla sentir culpable por ya no ser como antes, pero ella ya no se mueve desde la necesidad de agradar a todos. Se mueve desde la coherencia con lo que siente y con lo que quiere construir, y eso le da una estabilidad diferente, porque ya no depende tanto de la validación externa. Ya no necesita que todos entiendan su proceso para sostenerlo, le basta con saber que está siendo fiel a sí misma, y desde ese lugar, su vida empieza a ordenarse de otra manera, porque lo que no está alineado se va cayendo, lo que no es recíproco deja de sostenerse, lo que no tiene base real simplemente no permanece, y aunque eso pueda generar cambios, también crea espacio, espacio para algo mejor, para algo más sano, para algo que sí esté a la altura de la mujer en la que se está convirtiendo, porque al final, lo que una mujer deja de tolerar define el nivel de vida que está dispuesta a vivir, y cuando eleva ese estándar, todo lo demás tiene que ajustarse. Y si miras todo lo que has ido reconociendo hasta ahora, hay algo que empieza a hacerse evidente, algo que quizás antes no veías con tanta claridad, pero que ahora ya no puedes ignorar.
Y es que el cambio real no está en lo que dices que quieres, está en lo que decides sostener cada día, en lo que permites, en lo que eliges, en lo que repites incluso cuando nadie está mirando, porque ahí es donde se construye tu realidad, no en los momentos intensos ni en las decisiones impulsivas, sino en esos pequeños actos constantes que reflejan tu nivel de conciencia, y es ahí donde muchas veces está la mayor diferencia, porque no se trata de saber todo esto, se trata de vivirlo, de aplicarlo, de integrarlo en tu forma de actuar, y eso es lo que transforma tu energía, no la teoría, sino la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, y cuando empiezas a alinear esas tres cosas, algo dentro de ti se estabiliza, se ordena, se vuelve más firme, porque ya no estás en contradicción contigo misma, ya no dices que mereces más mientras aceptas menos, ya no afirmas tu valor mientras toleras lo que lo contradice, empiezas a actuar desde un lugar mucho más honesto, mucho más claro, y eso tiene un impacto directo en todo lo que te rodea, porque tu energía deja de ser confusa, deja de enviar mensajes mixtos, deja de abrir puertas que en el fondo no quieres mantener abiertas, y empieza a marcar un estándar mucho más definido, uno que no necesita ser explicado constantemente, porque se percibe, se siente, se refleja en tu forma de estar, de responder, de posicionarte, y es ahí donde muchas cosas empiezan a cambiar sin que tengas que forzarlas, porque cuando tú cambias de verdad, lo que no está alineado contigo ya no encuentra el mismo espacio para quedarse, ya no encaja de la misma forma, ya no fluye igual, y eso, aunque a veces pueda generar incomodidad o incluso cierta sensación de vacío al principio, en realidad es una señal de que estás haciendo espacio, de que estás dejando atrás lo que ya no corresponde a tu nivel actual, y eso es parte del proceso, no es un error, no es un retroceso, es un ajuste necesario para que lo nuevo pueda llegar desde un lugar más coherente, más sano, más alineado contigo, y aquí es donde muchas mujeres cometen el error de querer volver atrás, de buscar lo conocido solo porque es más cómodo, solo porque evita la incertidumbre, pero tú ya sabes que lo conocido no siempre es lo correcto, ya has visto lo que pasa cuando repites los mismos patrones, cuando ignoras tu intuición, cuando te adaptas a lo mínimo, y por eso este momento es tan importante, porque es una oportunidad de hacerlo diferente, de sostener lo que has empezado a construir, incluso cuando no sea fácil, incluso cuando implique elegirte en situaciones donde antes te habrías abandonado, porque cada vez que lo haces, te fortaleces, te reafirmas, te acercas más a esa versión de ti que ya no negocia su paz, que ya no se conforma, que ya no se pierde por sostener lo que no la sostiene, y esa versión no se construye en un día, se construye en cada decisión consciente, en cada límite que respetas, en cada vez que eliges no volver a lo que ya sabes que no es para ti. Y si algo de todo esto ha resonado contigo, entonces ya estás en ese proceso, ya estás viendo, ya estás entendiendo, y eso, por sí solo, ya lo cambia todo. Y ahora es importante hablarte directamente a ti, sin filtros, sin rodeos, porque si has llegado hasta aquí no es por casualidad, es porque algo dentro de ti ya está listo para escucharlo, y tal vez no lo tengas todo resuelto, tal vez todavía haya dudas, miedos, momentos en los que no sabes si estás haciendo lo correcto, pero aún así hay una parte de ti que ya no quiere volver a lo de antes, que ya no puede conformarse con lo mínimo, que ya no se siente cómoda en dinámicas que antes toleraba, y eso ya es una señal enorme de crecimiento, aunque a veces no lo veas así, porque el cambio real no siempre se siente como avance, muchas veces se siente como confusión, como incomodidad, como incertidumbre, como si estuvieras en medio de algo sin tener todavía claro hacia dónde vas, pero eso no significa que estés perdida, significa que estás en transición, que estás dejando atrás una versión de ti que ya no encaja para dar espacio a una nueva forma de ser, de elegir y de vivir, y sí, ese proceso puede ser solitario por momentos, porque no todo el mundo va a entenderlo, no todos van a acompañarte en ese cambio, algunos incluso van a intentar que vuelvas a ser como antes, más fácil, más disponible, más adaptable, pero tú ya sabes que ese lugar no te hacía bien, ya sabes lo que cuesta salir de ahí, y por eso, aunque a veces dudes, aunque a veces te sientas tentada a volver a lo conocido, hay algo en ti que te frena, que te recuerda que mereces algo distinto, algo más claro, más estable, más real, y esa voz es la que tienes que empezar a escuchar con más fuerza, porque no viene del miedo, viene de la conciencia, viene de todo lo que has aprendido, de todo lo que has vivido, de cada vez que te sentiste mal por aceptar menos de lo que sabías que querías, y ahora tienes una oportunidad diferente, no de hacerlo perfecto, sino de hacerlo más consciente, de elegirte un poco más, de respetarte un poco más, de escucharte un poco más, incluso en los pequeños detalles.
Incluso en las decisiones que parecen insignificantes pero que en realidad construyen tu estándar, porque no se trata de cambiar tu vida de un día para otro, se trata de dejar de traicionarte en lo cotidiano, de empezar a actuar en coherencia con lo que ya sabes, con lo que ya sientes, con lo que ya no puedes ignorar, y eso es suficiente para empezar a ver cambios reales, porque cada vez que te eliges, cada vez que pones un límite, cada vez que dices no a lo que no está alineado contigo, estás reforzando una nueva forma de vivir, una forma donde tú ya no eres la última en tu propia lista, donde tu bienestar no es negociable, donde tu valor no depende de quién se quede o quién se vaya, y sí, puede que todavía haya momentos de duda, puede que no siempre te sientas fuerte, puede que a veces te equivoques o vuelvas a patrones antiguos, pero eso no invalida tu proceso, no borra lo que ya has entendido, no te devuelve al punto de partida, porque ahora ya sabes, ahora ya ves, ahora ya sientes distinto, y eso es lo que realmente importa, porque el cambio no es lineal, es un proceso de ajuste constante, de aprendizaje, de decisiones conscientes que poco a poco te van acercando a una versión más auténtica de ti misma, y si estás aquí, es porque ya empezaste, aunque no lo tengas todo claro, aunque no lo sientas perfecto, ya estás en camino. Y eso ya te diferencia de quien sigue viviendo en automático sin cuestionarse nada, así que no minimices lo que estás viviendo, no subestimes este momento, porque puede ser el inicio de una transformación mucho más profunda de lo que imaginas, una transformación que no depende de nadie más, solo de ti y de las decisiones que elijas sostener a partir de ahora. Y a medida que todo esto se va integrando, hay algo dentro de ti que empieza a fortalecerse de una manera muy distinta, una seguridad que no nace de lo externo, que no depende de la validación de nadie ni de circunstancias perfectas, sino de la relación que estás construyendo contigo misma, porque cuando una mujer empieza a elegirse de verdad, deja de sentirse pequeña frente a la vida, deja de dudar tanto de su valor, deja de necesitar constantes pruebas de que es suficiente, y eso no significa que desaparezcan todas las inseguridades, significa que ya no tienen el mismo poder sobre sus decisiones, que ya no la paralizan ni la hacen retroceder al mismo lugar de siempre, porque ahora hay algo más fuerte sosteniéndola, una claridad interna que le recuerda quién es y qué merece, incluso en los momentos donde todo parece confuso, y ese es uno de los mayores cambios. Porque deja de reaccionar desde el miedo y empieza a responder desde la conciencia, deja de tomar decisiones para evitar perder y empieza a tomarlas para ganar paz, coherencia y estabilidad emocional, y eso transforma completamente su vida, porque ya no está disponible para lo que la reduce, para lo que la hace dudar constantemente, para lo que le quita más de lo que le aporta, y esta forma de posicionarse no es casualidad, es el resultado de haber pasado por procesos donde tuvo que reconstruirse, donde tuvo que soltar, donde tuvo que enfrentarse a sí misma y a sus propios patrones, y aunque eso no siempre fue fácil, le dio algo mucho más valioso, le dio poder personal, ese poder que no se impone, que no se demuestra, que simplemente se siente, que se refleja en la forma en la que camina, en la forma en la que habla, en la forma en la que decide, en la forma en la que ya no se conforma, y es precisamente eso lo que la diferencia, porque ya no necesita probar nada, ya no necesita competir, ya no necesita ser validada constantemente para saber que está en el camino correcto. Le basta con sentirse en paz con sus decisiones, le basta con saber que está siendo coherente consigo misma, y desde ahí todo cambia, porque empieza a atraer situaciones, personas y oportunidades que están en esa misma frecuencia, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia, ya no desde la necesidad, sino desde la elección, y esto no es algo místico ni lejano. Es una consecuencia directa de cómo te posicionas frente a la vida, de lo que aceptas, de lo que permites, de lo que eliges cada día, y cuando elevas ese estándar, tu realidad inevitablemente se ajusta, porque ya no hay espacio para lo que no está alineado contigo, y aunque esto pueda implicar cambios, cierres o nuevas decisiones, también abre la puerta a algo mucho más sólido, más real, más acorde con la mujer en la que te estás convirtiendo, una mujer que ya no negocia su paz, que ya no se abandona para sostener a otros, que ya no se queda donde no es valorada, y eso es poder, no el que se muestra, sino el que se sostiene en silencio, el que se construye día a día, el que no depende de nadie más que de ti, y cuando conectas con ese nivel de empoderamiento, ya no hay vuelta atrás, porque entiendes que no necesitas menos, no quieres menos y no estás dispuesta a aceptar menos, y esa decisión, aunque simple en apariencia, es la que termina cambiándolo todo. Y llega un punto en este proceso en el que ya no se trata solo de entender conceptos o reconocer patrones, sino de sentir profundamente lo que significa realmente estar contigo misma de una forma diferente, más consciente, más presente,
más honesta, y es ahí donde algo dentro de ti se abre, como si por fin pudieras ver con claridad todo el camino recorrido, todas las veces que te abandonaste sin darte cuenta, todas las veces que te conformaste con menos pensando que era suficiente, todas las veces que ignoraste tu intuición para no perder algo o a alguien, y no es para quedarte en la culpa ni en el pasado, es para reconocer la fuerza que hay en haber llegado hasta aquí, porque no todas lo hacen, no todas atraviesan ese momento incómodo de mirar hacia adentro con sinceridad, no todas están dispuestas a cuestionar lo que siempre dieron por hecho, y sin embargo tú sí, aunque haya sido difícil, aunque haya habido confusión, aunque en muchos momentos no supieras exactamente qué estaba pasando contigo, seguiste avanzando, seguiste sintiendo, seguiste escuchando esa voz interna que te decía que había algo más, algo diferente, algo más alineado contigo. Y ese es el punto donde la transformación deja de ser teórica y se vuelve real, porque empiezas a experimentar pequeños cambios en tu forma de estar en el mundo, en cómo reaccionas, en cómo eliges, en cómo te detienes antes de volver a lo mismo de siempre, y esos pequeños cambios son los que construyen algo mucho más grande. Algo que con el tiempo se vuelve innegable, porque ya no eres la misma que antes, aunque todavía tengas dudas, aunque todavía haya días en los que no te sientas al 100%, algo dentro de ti ya cambió, ya despertó, ya no puede ignorar lo que ha visto, y eso te coloca en un lugar completamente diferente, un lugar donde ya no puedes vivir desde la inconsciencia sin darte cuenta, donde ya no puedes volver a ciertas dinámicas sin sentirte incómoda, donde ya no puedes traicionarte tan fácilmente porque ahora sabes lo que cuesta volver a reconstruirte, y eso genera una especie de fuerza silenciosa, una determinación interna que no necesita ser explicada a nadie, pero que lo cambia todo desde dentro, porque empiezas a sentir que te estás eligiendo de verdad, no en teoría, no en palabras, sino en acciones concretas, en decisiones reales. En momentos cotidianos donde antes habrías cedido y ahora te detienes, donde antes habrías callado y ahora te expresas, donde antes habrías insistido y ahora sueltas, y en ese cambio hay algo profundamente liberador, porque dejas de vivir en conflicto contigo misma, dejas de ir en contra de lo que sientes, dejas de ignorarte para encajar en expectativas externas, y empiezas a construir una relación interna mucho más estable, más coherente, más tranquila, y aunque ese camino no siempre es perfecto, aunque todavía haya ajustes, aunque todavía estés aprendiendo a sostenerte en ciertas situaciones, ya no estás en el mismo lugar de antes, ya no eres la misma persona que dudaba constantemente de sí misma, ahora hay más claridad, más presencia, más conciencia, y eso es lo que realmente marca la diferencia, porque una vez que te ves a ti misma con honestidad, ya no puedes desverlo, ya no puedes volver a ignorarlo, ya no puedes volver a actuar como si no supieras, y ese nivel de conciencia es exactamente lo que abre la puerta a todo lo que viene después. Y ahora, después de todo este proceso, después de haber mirado hacia adentro, de haber reconocido patrones, de haber entendido dinámicas que antes pasaban desapercibidas, llega un momento muy importante que no es teórico ni abstracto, sino profundamente personal, un momento en el que ya no se trata de seguir escuchando información externa, sino de empezar a escucharte a ti misma con más honestidad, y por eso quiero preguntarte algo directamente, no desde la presión ni desde la exigencia, sino desde la conciencia, desde la calma, desde ese espacio interno donde ya no necesitas justificar lo que sientes para que sea válido, en qué punto estás realmente ahora con tu vida emocional, con tus relaciones, contigo misma cuando nadie te está viendo, cuando no estás actuando para encajar, cuando no estás intentando demostrar nada a nadie, porque muchas veces creemos que estamos bien simplemente porque seguimos funcionando, porque seguimos respondiendo mensajes, porque seguimos cumpliendo con lo cotidiano. Pero dentro de eso puede haber una desconexión silenciosa que no siempre queremos mirar de frente, una incomodidad que hemos aprendido a ignorar, una sensación de estar sosteniendo cosas que en el fondo ya no nos representan, y no es necesario dramatizarlo, no es necesario exagerarlo, pero sí es necesario reconocerlo, porque lo que no se reconoce no se puede transformar, y tal vez ahora mismo te encuentras en un punto intermedio, no estás donde empezaste, pero tampoco estás donde realmente quieres estar, y ese espacio puede sentirse confuso, puede sentirse incierto, incluso puede generar dudas sobre si estás avanzando o no, pero la verdad es que ese punto intermedio es exactamente donde ocurre la transformación más importante, porque es donde empiezas a ver con más claridad lo que antes justificabas, donde empiezas a sentir con más intensidad lo que antes minimizabas, donde empiezas a notar que ya no puedes volver del todo a ciertos lugares emocionales. Aunque todavía no tengas completamente claro hacia dónde vas, y en ese espacio es donde esta pregunta cobra sentido,
porque no es una pregunta para responder rápido, es una pregunta para sentir, para observar, para permitirte ser honesta contigo misma sin filtros, sin máscaras, sin la necesidad de tener una respuesta perfecta. Simplemente preguntarte si la forma en la que estás viviendo hoy refleja realmente la mujer en la que te estás convirtiendo o si todavía hay partes de tu vida que pertenecen a una versión anterior de ti, una versión que estaba más enfocada en sobrevivir, en adaptarse, en encajar, en evitar conflictos, en sostener lo que fuera necesario con tal de no perder lo conocido, y si es así, entonces no es motivo de culpa, es motivo de conciencia, porque ahora lo estás viendo, ahora lo estás reconociendo, y eso ya es un cambio enorme, porque muchas personas nunca llegan a este nivel de claridad, nunca se detienen a hacerse estas preguntas, nunca se permiten observarse con esta honestidad, y sin embargo tú sí estás aquí, en este punto, y eso significa que ya hay algo dentro de ti que no quiere seguir en automático, algo que quiere vivir de una forma más consciente, más alineada, más coherente, y esa voz interna es importante, porque es la que te está guiando hacia decisiones diferentes, hacia una forma distinta de relacionarte contigo misma y con los demás. Pero para poder seguir avanzando necesitas hacer espacio a esta pregunta, necesitas permitirte no tener todas las respuestas todavía, necesitas aceptar que parte del crecimiento es precisamente no saber con certeza inmediata, pero sí sentir con claridad lo que ya no quieres repetir, lo que ya no quieres sostener, lo que ya no quieres justificar, y desde ahí empieza a abrirse un camino diferente, uno que no se basa en la perfección, sino en la honestidad contigo misma en cada paso que das. Y si has llegado hasta este punto, no es simplemente porque estés consumiendo contenido o buscando algo para distraerte un momento, sino porque hay algo dentro de ti que ya está en movimiento, algo que ya no encaja del todo con la forma en la que estabas viviendo antes, y aunque quizá no lo puedas explicar con total claridad, lo sientes, lo percibes, aparece en pequeños momentos del día, en ciertas conversaciones, en ciertas dinámicas, en ciertas sensaciones que antes ignorabas pero que ahora se vuelven más difíciles de pasar por alto, y eso no es casualidad, porque cuando una mujer empieza a elevar su nivel de conciencia, su percepción cambia antes que su realidad externa, empieza a notar cosas que antes estaban normalizadas, empieza a sentir incomodidad donde antes había costumbre, empieza a cuestionar lo que antes simplemente aceptaba sin pensar demasiado. Y ese proceso no llega con señales dramáticas ni con cambios inmediatos visibles, llega de forma sutil, interna, casi silenciosa, pero constante, como una voz que se vuelve cada vez más clara dentro de ti, una voz que no te grita, pero tampoco desaparece, una voz que te acompaña en los momentos de duda, en los momentos de decisiones pequeñas, en los momentos donde te preguntas si lo que estás viviendo realmente te representa o si simplemente lo estás sosteniendo por inercia, y ahí es donde este punto se vuelve importante, porque no se trata de hacer cambios radicales de un día para otro, no se trata de romper con todo ni de tomar decisiones impulsivas basadas en una emoción momentánea, se trata de empezar a observarte con más honestidad, de empezar a notar cómo te sientes realmente en cada espacio de tu vida, de empezar a prestar atención a qué situaciones te expanden y cuáles te reducen, qué conversaciones te nutren y cuáles te vacían, qué personas te hacen sentir en paz y cuáles te dejan con más ruido interno del que tenías antes, y desde ahí empezar a construir una relación más consciente contigo misma. Porque ese es el verdadero punto de partida de cualquier transformación real, no lo que haces afuera, sino cómo empiezas a verte por dentro, cómo empiezas a escucharte, cómo empiezas a tomarte en serio lo que sientes sin necesidad de validación externa, y tal vez en este momento no tengas que cambiarlo todo, tal vez no necesites tomar grandes decisiones todavía, tal vez lo más importante ahora sea simplemente no ignorarte, no minimizar lo que sientes, no justificar lo que claramente te incomoda. No volver a acomodarte en lugares donde ya sabes que no estás en paz solo por miedo a lo desconocido, porque lo desconocido puede dar miedo, pero lo conocido también puede estar limitándote sin que lo notes. Y cuando empiezas a ver esto con más claridad, empiezas a darte cuenta de que muchas de las decisiones que has tomado en el pasado no fueron desde tu versión más consciente, sino desde una versión que estaba intentando adaptarse, sostener, encajar, evitar pérdidas, evitar conflictos, y eso no es algo de lo que tengas que culparte, es algo que ahora puedes empezar a observar con compasión pero también con responsabilidad, porque ahora tienes la oportunidad de elegir diferente, de empezar a construir desde otro lugar, desde un lugar más alineado contigo, desde un lugar donde tu bienestar emocional no sea negociable, donde tu energía no se desperdicie en lo que no la valora, donde tu presencia no se ofrezca de forma automática a todo el mundo, sino de forma consciente, selectiva.
coherente con lo que estás construyendo dentro de ti, y si algo de todo esto te está resonando, aunque sea de forma suave, aunque no tengas todavía todas las respuestas, entonces no lo ignores, no lo apartes como si fuera solo una idea bonita más, porque muchas veces los cambios más importantes no empiezan con certezas absolutas, empiezan con incomodidades honestas, con preguntas internas que no desaparecen, con esa sensación de que ya no quieres seguir exactamente igual. Aunque todavía no sepas del todo cómo será lo siguiente, y en ese espacio intermedio es donde realmente empieza la transformación, porque ahí es donde empiezas a elegirte en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie más ve pero que tú sí sientes, y eso, aunque parezca simple, es lo que con el tiempo cambia absolutamente todo, porque cuando empiezas a escucharte de verdad, tu vida deja de construirse desde la inercia y empieza a construirse desde la conciencia, y eso es algo que ya no puedes desver una vez que lo reconoces, porque cambia la forma en la que te relacionas contigo, con los demás y con todo lo que te rodea, y desde ahí, sin necesidad de forzar nada, empiezas a moverte hacia una versión de ti más coherente, más estable, más alineada con lo que realmente eres. Y ahora llegamos a un punto final que en realidad no es un final, sino un inicio mucho más consciente de todo lo que viene después, porque si has llegado hasta aquí, si has recorrido todo este proceso de reflexión, de reconocimiento, de observación interna, entonces ya no eres la misma persona que empezó a leer, algo en ti se ha movido, algo en ti ha cambiado aunque sea de forma silenciosa, y eso es lo más importante, porque la transformación real casi nunca es ruidosa, casi nunca es dramática. Casi nunca ocurre de un momento a otro con grandes señales externas, sino que se construye en lo interno, en la forma en la que empiezas a verte, en la forma en la que empiezas a cuestionarte, en la forma en la que empiezas a dejar de normalizar lo que antes aceptabas sin pensar demasiado, y desde ese lugar quiero que te quedes con una idea muy clara, no necesitas tener todo resuelto para empezar a cambiar tu vida, no necesitas sentirte completamente segura para empezar a elegirte, no necesitas tener todas las respuestas para empezar a dejar de traicionarte, lo único que necesitas es seguir escuchándote con honestidad, seguir prestando atención a lo que sientes, seguir observando lo que te expande y lo que te reduce, y empezar a actuar en coherencia con eso, aunque sea en pequeñas decisiones, aunque sea en detalles cotidianos, porque ahí es donde se construye una vida diferente, no en lo extraordinario, sino en lo constante, en lo que repites, en lo que sostienes, en lo que decides no volver a aceptar, y si algo de todo este mensaje ha conectado contigo, entonces no lo dejes pasar como una idea más, no lo guardes como una simple inspiración momentánea, llévalo contigo, obsérvalo en tu día a día, permítete cuestionarte desde ahí, porque este tipo de conciencia no aparece por casualidad, aparece cuando estás lista para ver algo diferente en tu vida, cuando estás lista para dejar de repetir lo mismo. Cuando estás lista para empezar a construir una versión más alineada contigo misma, y si decides seguir explorando este tipo de contenido, si decides seguir acompañándote de ideas que te ayuden a verte con más claridad, entonces quédate, porque este espacio no se trata solo de información, se trata de transformación, de volver a ti, de recordarte quién eres cuando dejas de adaptarte a todo lo demás. Y si algo dentro de ti siente que quiere seguir en este camino, entonces escúchalo, porque probablemente ya empezó tu cambio, incluso si todavía no lo puedes definir con palabras.